derivadas de la atención médica, pero sobre todo para prevenir o conciliar el conflicto entre el médico y el paciente. La FEAMO es un organismo público, autónomo, totalmente gratuito. Si tienes algún conflicto con el personal de la salud, puedes acercarte con nosotros. Estamos ubicados en Crespo 812, en la colonia Centro, muy cercano al Hotel Fortín Plaza. Estamos también donde nos puedes contactar en los teléfonos 951 50 100 55 y 951 50 100 45. También a través de nuestras redes sociales como el Facebook, Instagram, TikTok o también a través de nuestra página web. Bueno, yo soy Aleida Serrano y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de información, y esta vez vamos a compartir con el antropólogo José Alejandro Sandoval Torres, coordinador general de proyectos especiales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y la licenciada Andrea Hernández Díaz, nuestra consultora jurídica aquí en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, y por supuesto nos acompaña también en esta conducción la subcomisionada médica, la doctora Gema Hernández Bernardini. Muchas gracias, pues bienvenido maestro Alejandro, un gusto, la licenciada Andrea, compañera y además una excelente abogada que nos acompaña el día de hoy. Nos da muchísimo gusto que estén en este podcast de Aprendiendo con la FEAMO, este espacio donde todos aprendemos, ¿no? Todos estamos aquí precisamente tratando de abordar temas que son de interés para todos, ¿no? Realmente hoy quiero hacer una presentación especial para nuestros invitados. Les agradecemos profundamente que hayan aceptado estar con nosotros y bueno, voy a presentar en primer lugar a la licenciada Andrea Guadalupe Hernández Díaz. Ella es abogada por la Universidad Regional del Sureste y tiene una maestría en el Instituto Suizo de Puebla. Además, la licenciada ha tenido prácticas durante su formación en despachos jurídicos, consultorías empresariales. Estuvo también en el Juzgado Quinto de lo Familiar del Centro de Oaxaca, en el Tribunal Superior de Justicia, y dentro de su actividad laboral pues ha sido consultora empresarial en el área fiscal y laboral. Estuvo también como jefa de la Dirección de Revisión y Análisis de la Gobernatura en el Gobierno del Estado de Oaxaca. Estuvo como asesora externa en la Secretaría de Administración y además ha también ejercido su práctica en el fideicomisalista por el campo de Oaxaca, y desde el 2018 nos acompaña como consultora jurídica, actualmente en la mesa 2 de esta Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Bienvenida, Gracias. a este podcast. Y bueno, voy a presentar también a nuestro invitado, el maestro José Alejandro Sandoval Torres. Él es promotor y defensor de derechos humanos, es antropólogo social, ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil en diferentes estados del país, de instituciones públicas y de derechos humanos. También ha participado en investigación de procesos sociales y políticos comunitarios. Lo vimos últimamente en un gran programa que hicieron con respecto a la migración, en el cual tuvimos la oportunidad de estar con él, de los que les puedo decir que es algo excelente. Tiene experiencia en investigación participativa, trabajo de campo, intervención diagnóstica en temas diversos como sistemas normativos internos, conflictos intermunicipales, jornaleros agrícolas, movilidad humana, derecho a la niñez, derecho a las personas con discapacidad, derecho a las personas mayores, derechos laborales y la educación superior. Es capacitador en defensa y promoción de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, y es experto en la coordinación y manejo de grupos, gestión de proyectos y vinculación de acciones e intervenciones estratégicas del enfoque de derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ha sido coordinador general de vinculación y proyectos estratégicos desde el 2019 a la fecha, y además director en educación y promoción de la cultura de los derechos humanos, igualmente en la Defensoría de los Derechos Humanos del 2014 al 2019,
inscrito a la Secretaría Ejecutiva de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo. Bienvenidos a nuestros de Quedarse sin Voz. Muchas gracias. Así es, bueno, hay que comunicar a nuestro de nuestra comunicación. Y en este sentido, maestro Alejandro, nos gustaría saber qué es la tolerancia, o sea, desde este punto de vista de un derecho humano, desde este punto de vista de la, pues usted que ha tenido toda esta experiencia, ¿no? En trabajar con el pueblo de Oaxaca, con diversas poblaciones del país, ¿cómo se vive? ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué necesitamos? Porque todo el mundo dice, el valor de la tolerancia, sí, pero ¿qué es? O sea, ¿cómo la podemos conceptualizar? ¿Cómo la podemos nosotros identificar? ¿Y qué es lo más importante en ese sentido de la tolerancia? Bien, pues gracias por la invitación. Yo me esperaba la segunda pregunta, pero le entiendo. Voy a ser tolerante, ¿no? Voy a hacer un ejercicio de tolerancia y bueno, pues es un gusto compartir con maestro, con ustedes es un gusto, siempre me siento en casa. Y bueno, Naciones Unidas en el 90 y, para ser concreto, en el 96, en el 1995, los Estados miembros de las organizaciones de Naciones Unidas implementan el 16 de noviembre como el Día Internacional hacia la tolerancia. Y desde ahí, pues bueno, ¿por qué la ponen? Pues la ponen por un contexto, la ponen por una desigualdad, la ponen por guerras después de la Guerra Fría, en un contexto mundial global de respeto. Y en concreto, en la definición que la pueden ver, me gustaría leer, son 4 renglones, 3 renglones muy concretos, y después abrimos la reflexión y la discusión. La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos. Grandísima definición. El pluralismo cultural y el pluralismo democrático de un Estado de Derecho. O sea, le da la fuerza al Estado, a las responsabilidades sociales, a las responsabilidades jurídicas de ser tolerantes y de aplicar la tolerancia. Se supone el rechazo de dogmas y de absolutismos y afirma las normas establecidas por los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. En gran síntesis, es un valor, es un valor sustancial, es un valor como hay otros, ya lo decía la doctora Gema, es un valor que se está construyendo, es un valor que se hace acorde a los contextos, y creo que a mí me gusta hablar mucho de la tolerancia, va muy ligado a otro valor que es el respeto, ¿no? Y creo que eso en síntesis es como la tolerancia, y me parece que es como una punta de partida, ¿no? Licenciada Andrea, en este sentido, usted dentro de esta eh, actividad que ha tenido en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, nosotros tratamos pues, con personas y profesionales de la salud. ¿Cómo contempla usted esa parte de la tolerancia? ¿Qué es la tolerancia? ¿Cómo la ha vivido? ¿Cómo la ha visto en este punto? Bueno, pues en esta área de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico creo que va unado totalmente y 100%, coincido, lo del valor, acerca de un respeto. ¿Por qué un respeto? Precisamente a las ideas que pueden ser diversas, ¿no? Y que nosotros como seres humanos tenemos que respetar esas ideas que son diferentes a lo que nosotros pensamos y aprender a tener esa tolerancia a no conflictuar, ¿no? El respetar es esa parte de expresión de nuestra forma o lo que nosotros queremos defender, y que a la vez pues existen esa diferencia, ¿no? De ideologías que existen en una biodiversidad cultural a la que tenemos hoy, ¿no? Y bueno, ¿por qué piensan
que es importante celebrar este día, ¿no? Finalmente, creo que ya nos hemos puesto en la mesa un concepto, una palabra clave para el tema de la tolerancia y me refiero al respeto, como bien lo mencionó Alejandro, y sin lugar a dudas creo que de ahí parten otros conceptos más de los cuales vamos a hablar más adelante, porque está pues bastante conectado con el trabajo que se realiza en ambas instituciones, ¿no? Tenemos por un lado a la Defensoría de los Derechos Humanos y en esta otra parte también en nuestra institución, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Ambas instancias pues son receptoras de quejas, ¿no? Que tienen que ver también, considero yo, con justamente con cuando se rompen estos principios, ¿no? Podemos hablar de eso, por qué festejar o por qué celebrar más que nada este día que será el día de mañana, el 16 de noviembre, y cuáles son estos principios. Podemos hablar de los principios de la tolerancia. Sí, sí, gracias por la pregunta, viene muy ligada. Yo creo que, ¿qué podemos hacer o cuáles son los principios? Y sí, ¿no? Esa es la pregunta. Yo creo que primero si estamos hablando de tolerancia, tenemos que estamos hablando de tolerancia porque hay varios hechos que causan o que necesitan tolerancia. Es decir, la intolerancia es ligada, es la intolerancia, yo diría más bien la violencia. Violencia en diferentes aspectos, porque no te aguanto, porque no te tolero, porque no te puedo escuchar, porque llegas tarde, porque no me gusta el agua, no. Entonces hay una violencia y hay una incomodidad. Así es. ¿No? Entonces, por eso, porque hay una incomodidad social, porque hay una incomodidad personal, porque hay una incomodidad histórica, que hay una desigualdad histórica, hablamos de la tolerancia y del respeto, de eso, ¿no? Entonces, la realidad de nuestros días es que la desigualdad, la intolerancia y la violencia es al día, está activa, está muy movida, por eso estamos en este lugar hablando de eso. No lo podemos no hablar de esa realidad, de ese contexto, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de la tolerancia? Porque hay que visibilizar, porque hay que cambiar actos, porque necesitamos cambiar posturas, porque necesitamos cambiar actos cotidianos en mi cuerpo, en la familia, en la calle y en las instituciones y en las responsabilidades de esto. Porque es necesario y porque hay que visibilizar que tenemos que hacer, que tenemos que cambiar esos hábitos, ¿no? O sea, yo hace rato hoy en la mañana en un crucero, yo tenía la posibilidad hoy de venir manejando, en un crucero vi a una persona ciega y a un chavo que cruzó la calle para ayudarle. Yo dije, me voy a parar, me puedo parar. Vi que se paró y se va a parar. Chido, el chavo se paró, se bajó, le preguntó, sí, le apoyó. Un acto de tolerancia de mi parte. Claro. No me brinqué el alto, no les quité. Sí, ¿no? Es un acto cívico importante. No, esas cosas. Pero además hubo un respeto a la persona. Un respeto, y fue un respeto personal y fue un respeto social, al mismo tiempo. Claro. Sin tanto rollo. Esos son actos, y es como me voy corriendo al pecero, a subirme al colectivo. Voy con una compañera, una señora, mujer que vende tortilla de Tlalistlac o de acá atrás. Yo le voy a ganar el colectivo, porque no llevo nada, porque estoy más rápido, porque soy hombre. Pero si viene una señora con 2 canastas, con las tortillas que le sobraron, y también quiere agarrar el cable colectivo, se va a quedar para el otro. Sí, así es. Sí va a llegar, pero va a llegar más tarde. Son esos actos cotidianos, perdón por decir eso, pero ahí está un poco también tu pregunta. ¿Qué valores hay? Pues el valor del respeto, ya habíamos hablado. No podemos hablar de tolerancia sin mezclarlo con respeto. Siempre nos priorizamos. Y sin mezclarlo con otros derechos, ¿no? La tolerancia tiene que ser universal, tiene que ser cotidiana, tiene que ser, es integral, es progresiva, son los principios, ¿no? Son parecidos a los principios de los derechos humanos. Son irrenunciables, o sea, no, esos son los principios de la tolerancia. Es aplicación, es progresiva, es universal, es integral. Intransferible. Es intransferible, o sea, puedes ser tolerante y aguanta, tómate esa agua porque yo no quiero, no, pues dentro, no sé, ¿no? Claro. Yo tengo personalmente una diferencia entre la tolerancia y el respeto. Para mí, la tolerancia, a mí, yo tengo una
pero para mí me gusta más hablar de respeto, ¿no? Sí. Porque es como más social, tiene más un enfoque de derechos, tiene más te reconozco, te respeto, te tolero que andes de negro, pero no me gusta, ¿eh? Yo también ando de negro hoy, ¿no? Entonces, mejor, es como, para mí el respeto y la tolerancia también significa un llamado a mi persona, a mí, Alejandro, de ser también respetuoso, de respetarte como eres, como mujer, como persona, como doctora, que te gusta negro, aunque no sea de muertos, ¿no? Es rico. O sea, y creo que es un trabajo personal, Claro, ¿no? porque entran tus creencias, tu ideología, ¿no? Un todo. Y ese es un piso a la siguiente pregunta que viene, o sea, como personas servidoras públicas, como personas en el ámbito de la salud, ¿cómo trabajan? Y eso nos pasa, o sea, instituciones humanas, amigas, derechos humanos y Comisión Estatal de Arbitraje. Tratamos con personas con ideologías, con cultura, con preferencias muy diferentes. Y nos ha pasado la intolerancia. O sea, intolerancia que llega muchas veces bien planteado por Alejandro de la violencia. Hemos tenido actos de violencia en ambas instituciones, ¿no? O sea, de tanta, yo creo que desigualdad, discriminación, porque hablar de intolerancia es también hablar de discriminación. Es hablar desde ese punto de vista intercultural que todavía no estamos preparados, aunque digamos, no, sí, la interculturalidad, los pueblos indígenas, afroamericanos, los entendemos, seguimos viendo desigualdades. Y nosotros tratamos con esos dos polos, el que está en el polo de la desigualdad y el que está en el polo de la supremidad. O sea, un profesional de salud con un paciente, con una persona. ¿En qué momento, aquí en la comisión que hemos visto y en derechos humanos, empezamos con Andrea, se ha roto? ¿Qué influye para que esa relación se rompa? Nosotros somos mecanismos alternativos que tratamos de conciliar un conflicto. O sea, nosotros ya no lo prevenimos, el conflicto ya está, ya se hizo, o sea, ya no tienes que intervenir. Nuestra acción es intervenir. ¿Cómo vivimos eso? O sea, ¿cómo tratamos nosotros de que ellos a través de nosotros traten de ser tolerantes? O sea, ese manejo de la tolerancia, ¿cómo se ve aquí en la comisión y cómo se ve en derechos humanos y cómo se maneja? Porque mucha gente dice, ay, es que ahí no nos quieren, ¿no? O se van por el profesional de la salud, o están defendiendo al gobernante, o están defendiendo al que sí tiene y yo no tengo. O sea, importante recalcar que pues estas instituciones lo que se trata es de ayudar, o sea, de ayudar y de trabajar con este valor que es la tolerancia y la no violencia, ¿no? Licenciada Andrea. A ver, bueno, para mí la base fundamental de todas las relaciones humanas es la comunicación, ¿no? Claro. Empecemos desde ahí, es la base de comunicación. Digo, aprendimos en primaria nuestro esquema, ¿no? Del receptor, ¿no? El emisor y en medio nuestro mensaje. El problema es eso. Cuando yo emito ese mensaje, dentro de ese mensaje vienen precisamente esos factores, ¿no? Que pueden llegar a romper ese mensaje y uno de ellos, como yo les decía, es uno, la empatía, ¿no? La falta de empatía, a lo mejor que nosotros llegamos a tener desde el momento que emitimos ese mensaje. Ahora, el receptor, ¿cómo lo recibe, no? Porque se juegan muchas emociones, ¿no? En ese momento podemos estar bien, podemos estar con muchas emociones en juego, ¿no? Entonces, esa falta de empatía empieza esa relación médico-paciente. Y creo que aquí es lo que manejamos, la falta de comunicación, desde el momento que se rompe. Y de ahí, ¿qué son esos factores? Les decía, la parte biocultural que aquí cuenta en estos momentos, el mundo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos a la parte de una desigualdad de educación, Claro. ¿sí? De educación económica, social, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Todos esos factores llegan a romper esa comunicación, ¿no? En la forma en cómo me quiero yo comunicar, ahorita lo que había dicho la doctora Gemma, yo prestador del servicio de la salud, sí, yo tengo el conocimiento médico, ¿no? Yo cuando me comunico con el paciente a lo mejor lo hago de una forma con tecnicismos médicos, ¿no? Esa es una realidad. Y el paciente, a veces nosotros llegamos con el médico y nos explica
Y seamos honestos, no entendemos. Y por pena, porque esto Claro, llega a pasar, claro. por pena No pregunto. no preguntamos. Pero viene otro factor que influye, la tecnología. ¿Sí o no? Y vamos y le preguntamos a Google. Al abuelo. Imagínense, Google, ¿cuánta información puede ser fidedigna o puede ser errónea? ¿No? Y nos ha pasado, ¿no? De que a veces llegan pacientes y nos dicen, es que el prestador del servicio de la salud no nos otorgó el medicamento correcto para mi enfermedad. A ver, momento. Estamos de acuerdo que el medicamento puede tener un amplio espectro, ¿no? Pero a veces, a lo mejor Google dice, no sé, ¿no? Para una infección de garganta, ¿no? Y a lo mejor el paciente no tiene esa infección, cuenta con otra infección, pero ese medicamento sí es para que se aplique a esa enfermedad. Ahí entra en comunicación. Exacto. ¿No? ¿Sí? Y eso sucede, digo, hablando en un ámbito urbano, en un rural, en un pueblo indígena, en un pueblo que tiene una lengua materna en la cual el profesional de la salud y la persona no se comunican de manera adecuada, pues creo que es mucho más difícil llegar que ese mensaje, ese receptor, lo reciba de una mejor. Entonces, realmente nosotros aquí en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, pues hemos tenido personas de una lengua materna, que hablan de una lengua materna, pero que hemos visto que es mucho más fácil que las personas sean tolerantes que los profesionales muchas veces, ¿no? Claro. Los profesionales vienen con una actitud defensiva, ¿no? ¿No? No es el que se haya hecho no bien mal. Creo que se desconoce muchas veces el objetivo de conciliar, de evitar, de hacer un mayor conflicto. Y en esto, pues, influye ¿qué estamos celebrando, no? ¿Por qué celebramos el Día de la Tolerancia? Porque somos intolerantes, o sea, porque no toleramos que nos digan o que nos cuestionen. Que nos cuestionen. Que nos quite un poquito de poder. Exacto. Claro. Se vive eso. Uf, se ve que tengo que responder en 2 minutos, ¿no? Bueno, híjoles, ya se me olvidó la pregunta. 2 minutos. No, ¿cómo se vive? Bueno, pues de entrada, bueno, cuando hay una persona que viene, cuando hay una persona, un hombre, mujer, que viene a la defensoría, viene ya por una situación, por una queja, o por una asesoría, o por una información. Nosotros en la defensoría tenemos 2 grandes pies, ¿no? Uno es recibimos quejas de posibles o de violaciones a derechos humanos, primer piso, y segundo piso es promovemos, defendemos, difundimos, capacitamos en materia de derechos humanos. Entonces, los 2 pies nos ayudan a tener una dimensión como amplia de cómo se deben de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos, así en grandes líneas. Entonces, defendemos y promovemos los derechos humanos en la Defensoría como un órgano autónomo, un mecanismo de protección de derechos humanos, hermano a ustedes, a todas ustedes, hermanos a la Comisión, no jurisdiccional, ¿no? Hay que aclarar eso, no es jurisdiccional, no es una obligación, ni tampoco tenemos nuestros actos, nuestras recomendaciones, nuestras quejas, tienen todavía ese acto obligatorio. Estamos en un proceso ahí de hacer otros mecanismos, pero bueno, eso ya es otro paquete. Pero justo es ya cuando una persona viene hacia la defensoría, hombre, mujer, persona indígena, persona gay, persona homosexual, persona servidora pública, persona con discapacidad, persona mayor, persona en situación de calle, persona privada de la libertad, niña, niño, adolescente, bla, bla, bla. Pues primero tenemos que ver justo, ser receptores, ser respetuosos de quién es la persona, de quién es la persona en su persona y en su contexto y en el acto que viene o en el acto, parezco abogado, es en cuál es la situación que vino que lo provocó que viniera a la defensoría. ¿No? Se me está con la abogada, se me pega. No. Y desde ahí, bueno, ya se emite se observa el caso, que fue una desigualdad, fue una intransigencia, nada más fue una orientación, fuimos psicólogos y todólogos en algún momento, ¿no? Se le escuchó, se le aceptó, se canalizó el caso. Entonces, y muchas veces es así, por poca tolerancia, por poca información, por un estigma que se tiene, por
por una discriminación, por violencia, pues se recibe y se actúa. Entonces, ahí vemos qué hacer, pues, ¿no? Acorde a la responsabilidad de las instituciones, pues se le escucha, se le da herramientas y también se canaliza la queja correspondiente a quien autoridad respondiente. Siempre que hay una violación a los derechos humanos, pues de entrada un servidor público que actuó mal o no actuó. Desde ahí. Y entonces, ¿Por una omisión? por una omisión, y ahí viene pues como el crecimiento. Si ya hay una bronca ahí, pues sí, puede ser que haya una escalada de situaciones de conflictos, pues eso es lo que ahorita nosotros estamos tratando y nos hacemos, escuchamos, canalizamos, orientamos y defendemos. Eso es lo que hacemos. Claro, porque bueno, también tenemos el conocimiento, ¿no? Que de esto que tú planteas ahorita, siempre el usuario o el paciente, la persona, cuando llega y visita a un médico, a veces el trato no es el mismo, o sea, no es como con la atención, no es como el estar pues presente, escuchando, y tantito se pierde el hilo del tema, pues yo creo que descontrola todo lo demás, ¿no? La importancia, a mí me gustaría recalcar aquí la importancia del trato digno, ¿no? Hacia la persona que estás atendiendo, hacia la Exacto. persona con la que estás. Yo creo que esa parte frenaría también mucho este tipo de quejas que sabemos, conocemos que Sí. ambas instancias reciben. En ese sentido, ¿qué tipos de quejas podrías tú mencionar? ¿Algún tipo de quejas con respecto a la violación de los derechos humanos en el ámbito de la salud? ¿Sí reciben ustedes ese tipo de quejas también? Bastantes. Bastantes. Tenemos clientes frecuentes. Tenemos muchos clientes frecuentes. VIP, sí, seguido nos extrañan y nos visitan seguido. No, pero bueno, no sé, el sector salud no gana el primer lugar todavía. No queremos que gane, porque sería delicado, ¿no? Hay otros, pero bueno, ya ha sido en otro programa y en otra mesa. Pero sí es el cuarto, quinto derecho más violado en el Estado, del sector salud. Las personas, hay municipios, los municipios, servidores públicos, va a ser mi comercial. Justicia, fiscalía, tribunal, educación y salud son nuestros clientes frecuentes en casa. Y en el tema de salud, pues es un tema de respeto no hay un respeto a la interculturalidad, a la visión intercultural de la salud, o sea, nefasto y mal hecho. Dos, negligencias médicas Claro. constantes, ¿no? El derecho a la información, el derecho al consentimiento informado y la discriminación y el racismo. Son 5 derechos, cinco tipos de diferentes derechos que van ligados en cierta forma, pero que son los más frecuentes cuando van a decirnos se nos violó el derecho, se nos violó el derecho a la salud. Ahí súmale en esas 5 características, indicadores que puse, también lo otro. El otro sector que es importante decirlo son mujeres. O sea, ¿no? O sea, ¿quiénes son? Claro. ¿Quiénes son? Tienes que decir, son mujeres, son niñas y niños, son personas indígenas, son personas de comunidades indígenas, son personas que están privadas de la libertad y O son adultos personas mayores. mayores. O sea, y como defensoría tengo que escuchar el derecho violado, quién es la persona, porque también es otra cosa. O sea, de repente verá, sí, a la justicia, derecho a la información. Y el que sigue, derecho a la negligencia médica. El que sigue, no, a ver, derecho a la información. Ok, eres mujer. ¿Qué pasó? Ah, no, es que no me entendió. No lo escuché bien. Ok, es otro hilo para analizar y documentar. Y de repente se nos van eso. Se va eso. Y creo que es importante, como personas servidoras públicas, estar atentos a eso. Y ubicar, o sea, tú eres una mujer profesionista con información, que también tienes una información especializada, específica, pero hay otras personas que no la tienen. No les puedes pedir a una persona que llevó 2 días en venir a la defensoría o aquí, que viene como viene, que llegó como llegó, a decirle, oye, pues es que no trajiste esta información, y quién eres, y qué te pasó, y por qué no viniste antes, ¿no? Lo primero que te hacen es que te juzgan y te regañan, y te califican, pero pues eres mal, ¿no? Entonces, bla, bla, ¿no? Entonces, y eso es parte también de una consecuencia de derechos violados
y de que tenemos que ver el derecho violado, la persona y en qué contexto se vive, porque tienes que tener elementos y ahí la omisión. Y ver a la salud, sí, porque el foco y regreso, el foco del derecho violado fue el derecho a la salud, pero atrás hay otros derechos. Que se reciben, tiene que ver la tolerancia. Exacto, Variable, ¿no? exacto. Sí. No información, o sea, no soy tolerante, no que me estén preguntando. Exacto, ¿Por qué? ahí se aplica. O eso no lo sabía. Claro. Sí, 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 no sí. sé, no lo sabía. Esas letras chiquitas no las vi. Esa receta no la entendí. Ahí voy con algo. Tener reconocimiento como prestadores del servicio de la salud y como pacientes, los derechos y obligaciones de ambas partes, Totalmente. ¿no? Totalmente. Sí podemos ligar esa parte de derechos y obligaciones, tanto de los prestadores del servicio de la salud como del paciente. Y en ese sentido, así Totalmente. como rapidísimo, ¿cuáles serían como los principales de ambos? Bueno, existe un decálogo, digo, nosotros Sí. como parte de Comisión Estatal de Arbitraje Médico y que hacemos esas capacitaciones precisamente, bueno, sabemos que los prestadores del servicio de la salud tienen derechos y tienen obligaciones. Uno de los derechos que tiene el prestador del servicio de la salud es ejercer la profesión de forma libre y sin presiones, Claro. ¿no? Segundo, tener unas instalaciones adecuadas. ¿Para qué? Para tener un servicio de calidad. ¿Hacia quién? Pues hacia el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué obligaciones cuenta el prestador del servicio de la salud? Precisamente no garantizar resultados. Creo que han existido muchas violaciones a ese tema, ¿no? Al garantizar un resultado. El trato digno. Creo que es lo que estamos hablando, base de la tolerancia, el respeto, ¿no? Viene la otra contraparte que sería el paciente, ¿no? Una de sus obligaciones es otorgar una información fidedigna. ¿Por qué? Porque a veces el paciente ya llega automedicado, ¿no? ¿O qué pasa? O que ya tuvo una primera atención, ¿no? Y cuando llega con el médico, pues a lo mejor encubre esa enfermedad, ¿no? Y llegamos a tener a lo mejor un mal diagnóstico. Pero aquí tiene esa obligación el paciente dar una información fidedigna, así como cumplir con el seguimiento posterior, ¿no? De la atención médica que le otorga el paciente, el doctor, el médico, el profesional de la salud, continuar con ese tratamiento al pie de la letra. Que también seamos honestos, digo, hemos sido pacientes y ya me siento bien a los 3 días y ya no nos tomamos el medicamento. Esa es una realidad, ¿no? Derechos, el trato digno. Yo tengo derecho como paciente a que me traten, ¿no? De una forma correcta, con dignidad, ¿no? Otro de sus derechos es precisamente a tener precisamente la libertad o lo que hablamos de la autonomía del paciente, la decisión, ¿no? De mi atención, ¿no? Así como recibir una información clara, asertiva y veraz. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, hablando de estos derechos y obligaciones, estas violaciones a los derechos por discriminación, por género, por sexo, por raza, o sea, todo lo que hemos visto, el INEGI sacó una encuesta, ¿no? El año pasado, de quiénes son los que más, son los focos de discriminación, obviamente mujeres, ¿no? Mujeres, niños, niñas, adolescentes. Inclusive hay estados que son marcados, que personas mayores de 18 años decían, sí, yo alguna vez he sido discriminada, alguna vez no me han tenido tolerancia. Claro. Entonces, en este punto de la plática, de esta charla que tenemos, es importante que las personas conozcan sus derechos, que conozcan sus obligaciones y que sean respetados, ¿no? Hablamos de 3 puntos fundamentales, concluyendo y haciendo un análisis de esta charla, que conozcamos nuestros derechos, que conozcamos nuestras obligaciones y que se respeten de ambas partes. Las personas servidoras públicas conozcan y respeten sus derechos. Y que los servidores públicos pues traten de una manera adecuada, digna a las personas. Muchas veces con el simple hecho de que te escuchen, ¿no? Ya como quejoso, en cualquiera de las instituciones, te liberas de una presión muy importante, porque el hecho pasó. Nosotros ya recibimos cuando pasó el hecho. En capacitaciones tratamos de concientizar, de sensibilizar, para que estos conflictos no se presenten, ¿no? Claro. Sean herramientas
de alguna forma, porque sabemos que los profesionales, en este caso de la salud, que es como un área muy importante que nosotros trabajamos, pues muchas veces no tienen esa capacitación en las universidades, ¿no? Las universidades te educan para tratar, para rápidamente aliviar, dar un tratamiento, pero no te enseñan cómo dar una noticia, cómo a veces decirle a una persona, tienes cáncer, sin que seas agresivo, sin que lesiones a esa persona, ¿no? Y entonces, pues creo que parte de esta función que hacen los derechos humanos, que hace la Comisión de Arbitraje Médico, pues es ser tolerantes, ¿no? ¿Qué mensaje nos darían ustedes para las personas, para los profesionales y para nosotros mismos, servidores públicos, que en algún momento creo que todos hemos vivido también intolerancia de las personas, ¿no? O sea, yo llego y a hacer un trámite y quiero hacerlo ayer, ¿no? Entonces, de repente, claro. Así tratamos de ser tolerantes, pero también entendamos que hay cierta normatividad que no se puede muchas veces romper, ¿no? O sea, a lo mejor puedes facilitar un proceso, claro que sí, y sería discriminativo, sería intolerante decir, no te voy a aceptar porque no traes una INE, ¿no? O porque no traes tu CUR, o sea, pero sí a lo mejor situaciones que son indispensables, que nos, en nuestro caso, por ejemplo, pues que nos comprueben que efectivamente fue atendido en ese lugar, que efectivamente, ¿cómo lo vamos a nosotros únicamente con el dicho? A veces es difícil, ¿no? Realmente obtener esa evidencia, pero ¿qué consejo, qué podrían ustedes decirle a nuestra audiencia que nos está escuchando el día de hoy? ¿Qué podrían hacer o cómo podríamos trabajar a través de nuestro interior en esta parte de la tolerancia? Ya lo decía Alejandro, lo decía Andrea. Ok, ya me Pues, ¿creen que con la palabra si todo empieza, o sea, difícilmente. Es un tema que está sin lugar a dudas en cada uno, ¿no? Dice que para cambiar el mundo, para cambiar nuestros espacios laborales, nuestras cosas, nuestros gobernantes, ¿no? Empezar sin lugar a dudas desde uno mismo. Pues, finalmente cómo somos en las partes buenas y cómo actuamos cuando tenemos algún conflicto. Bueno, pues yo qué les puedo decir, ¿no? Híjole, pues nosotros que trabajamos en un organismo autónomo, ¿no? Y de buena fe, ¿no? Yo les podría decir que muchas veces nos quejamos por el sistema, pero al final de cuentas nosotros pertenecemos a este sistema y ese cambio sí lo podemos hacer desde nosotros, ¿no? Podemos hacer, digo, nosotros como servidores públicos podemos hacer un cambio, claro que lo podemos hacer, ¿no? Poner toda esa empatía, todo ese empeño, ¿no? En este caso, como los abogados venimos con una formación de litigio. No, existen estos medios alternativos para buscar una solución. ¿Por qué el abogado tenemos que decir, vamos a confrontarnos en un juicio? ¿Por qué no buscar estos medios alternativos, buscar precisamente esa tolerancia, esos medios de comunicación para que empecemos a solucionar un conflicto? Entonces yo creo que cada uno como persona podemos hacer un cambio, ¿no? A lo mejor mucha gente dice que el cambio no es grande. No, sí es cierto, sí es grande. Empecemos por un granito de arena y cada granito de arena va a ser un cambio. Entonces, a lo mejor muchos dicen es que el abogado es muy idealista. No, yo sí creo que podemos hacer mucho por nuestro mundo y que podemos empezar desde nosotros mismos. Sí, siguiendo con lo que dice Andrea, pues otra cosa que nos da poder y que nos da presencia es conocer, Claro. conocer nuestros derechos. Creo que es importantísimo que todas las personas conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, obviamente, ¿no? Pero en ese sentido, creo que es importante y por eso está el mecanismo, los mecanismos, para conocer qué derechos tienes, conocer qué derechos se está violentando y qué puedes hacer en dado caso que se te violente un derecho o varios y qué hacer en ese momento, ¿no?
y de ahí, pues bueno, pues, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, este trabajo de conciencia personal, este trabajo de conciencia comunitaria, ¿no? Creo que la realidad nos está rebasando, ¿no? Y la realidad, los conflictos, el cambio climático, la contaminación nos está acelerando y nos está moviendo. Pero las vamos a contrarrestar. El Estado no va a resolverlo todo, Exacto. pero justo la corresponsabilidad. Creo que otro factor es lo que tú decías, la información, la denuncia y la corresponsabilidad, yo diría, para poder como cambiar las cosas, para poder cambiar. Yo como servidor público cambio, pero también cambio mi persona, cambio con mi vida, con mi pareja, bla, bla. Entonces ahí hay una corresponsabilidad, ¿no? Y de ahí, bueno, pues apliquemos los mecanismos. O sea, vayamos a la Defensoría, vayamos a la SEAMO a hacer una denuncia, a presentar una denuncia, a presentar una queja. Nosotros estamos aquí físicamente en la ciudad de Oaxaca, en la calle de los Derechos Humanos, 210, atrás del estadio de béisbol. Y ahí estamos abiertos, la oficina siempre hay gente, siempre hay personas hay personal de 9 a 5 permanente y hay guardias. Y también hay pegado a la defensoría, hay un teléfono de guardia, si no también espero que aquí lo traigas. Pero también en la página de la defensoría, en www.derechoshumanosoaxaca.org, que es la página, se pueden ya presentar quejas en línea. Se presentan quejas en línea y también está en modo respetar y el ser tolerantes, también la accesibilidad, el derecho a la accesibilidad, que es en el lenguaje técnico de debilidad visual o auditiva, ¿no? En el caso de Seamo, pues ya dimos información también, pero reiteramos aquí con la Bueno, que ya Andrea. tenemos de todo, ¿no? Instagram, También, Twitter, sí. Facebook, WhatsApp. Bueno, estamos al alcance de todos precisamente. Si tienen alguna duda, créanme, yo apuesto por estos organismos. Claro, Sí. sí. Importancia, yo creo también de este programa y de estos podcasts que estamos apenas realizando y que pues obviamente nos falta también mucho por mejorar y por hacer las cosas, pero bueno, creo que estamos aquí ya finalmente sembrando algo. La importancia de reconocer a estas dos instancias que hoy están aquí con nosotros hablando de un tema importante, pero que además hacer esta difusión a través de quienes nos ven, nos escuchan, Claro. que sepan que hay instancias en nuestro estado donde podemos acudir, y de manera gratuita, si no me equivoco, también Derechos Humanos actúan de manera gratuita para pues poner una queja, asesorarse, gestionar algún tema relevante o algún problema de las y los oaxaqueños. Entonces, sí, vaya pues mi reconocimiento a estas dos grandes instancias que trabajan sin lugar a dudas, con los derechos fundamentales de las y los oaxaqueños, que sepan que pues no están solos y es importante hacer este trabajo y esta reflexión porque finalmente para eso están las instancias, para eso estamos, para comunicar, para servir y pues poder hacer algo finalmente necesario en cuanto a garantizar el derecho humano de las y los oaxaqueños. Así es. Sí. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. No juzgo, o sea, no juzgo, no pongo mi criterio, siempre creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, desde que alguien llega y ya estás, ay, mira, o sea, cómo viene vestido, empezar, ¿no? Claro. Que las personas sientan que aquí pues estas instituciones son amigas, ¿no? Y que se trabaja con imparcialidad. A veces pues hemos tenido tal vez no el resultado deseado y eso no quiere decir que una institución no funcione, ¿no? Entonces ahí entra la tolerancia, ¿no? Ahí entra el respeto, ¿no? Porque muchas veces tenemos ideas erróneas, costumbres, y yo le agradezco mucho a Andrea, Alejandro, que hayan estado con nosotros el día de hoy. Esperemos que todos ustedes, si tienen alguna situación de queja, algún conflicto que quieran resolver, pues tienen la institución de la Defensoría de los Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico,
a la que ustedes pueden acudir, en donde pues no nada más se reciben las quejas, podemos asesorar, podemos orientar, podemos gestionar, ¿no? Muchas veces queremos que nos atiendan y tenemos ya una situación a lo mejor de salud que impera la atención médica, pues pueden acudir con nosotros. Estamos en Crespo 812, pero también Comisión Estatal de Arbitraje Médico, SEAMO, la pueden buscar en todas las redes sociales. En el radio, se escucha mucho. Muchos de los derechos humanos con una trayectoria y un trabajo impresionante, porque es de festejar, de reconocer que la Defensoría ha trabajado mucho para llegar a los lugares del interior del Estado, ¿no? Algo que nosotros como comisión anhelamos y esperamos que en algún momento podamos tener, pero muchas gracias, Alejandro. No, Eres bienvenido. gracias, muchas gracias. Yo soy de casa. Gracias. No, pues gracias por la invitación. No. Y pues, Seguimos si quieren. Cuando guste. Muchísimas Gracias por la invitación. de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, de nuestro titular, el doctor Alberto Vázquez San Germán, pues la verdad estamos muy agradecidos con ustedes, con esta plática, con el público, nuestros amigos de Facebook que nos escuchan, que nos ven. Ahorita en esta conexión en vivo o en algún otro momento, pues esperamos también sus mensajes, sus sugerencias para los siguientes programas. Ya saben que estamos pues a la orden y pues a través de nuestras redes sociales, de nuestro correo electrónico, pueden escribirnos y sugerirnos algún otro tema. Mientras tanto, les adelantamos que el próximo va a ser sobre, bueno, el día el 30 sobre la diabetes gestacional, ¿no? Entonces, sobre la diabetes gestacional. Si hay alguna pregunta, sugerencia, pues adelante para preparar nuestro siguiente programa. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ¿no llevan casos del tema de personas con VIH-Sida? Sí, ya iba yo a decir que era ese, pero este Es que ese es el 1 de diciembre.